Bien, buenos días con todos. Un gusto nuevamente tenerlos acá en el canal Punto en Agenda. Hoy estamos con un invitado especial. Para mí es de agradecimiento por los años que estuve yo en el colegio, que es el exdirector Felipe Guzmán Gutiérrez. Preséntese, por favor. Bueno, agradecer, Samuel, por la oportunidad que me brinda para poderme dirigir, ¿no?, a la ciudadanía, al pueblo, ¿no?, a todo el Perú, creo yo que llega. Entonces, para mí es un orgullo verte ya joven, ya casi adulto, de que niño que te conocí. Gracias, Sí. Samuel. Sí, mi director, en realidad hay muchas anécdotas que yo recuerdo. Sé que usted estaba rodeado de muchos estudiantes, pero para mí es gratificante siempre que en el tiempo que estuve en el colegio, pues la cabeza al cual se dirigía y cómo se orientaba, los docentes, estudiantes, siempre influía mucho en el accionar de un director, ¿no? Ya que el director al final viene siendo la cabeza, el líder, el estratega, el gestionador y cómo va a tener un colegio la visión de aquí a un año, 2 años. Y siempre eso le voy a agradecer, porque en esos tiempos ocupábamos puestos importantes en concursos nacionales, provinciales, y no solo de matemáticas, sino a nivel general de otras áreas, ¿no? Bien, director, un gusto. Y ahora, durante toda esa experiencia como docente, llega ahora a postularse como regidor a la alcaldía de Imperial. ¿Cómo ha sido ese paso de ejercer tantos años la docencia a tomar esa decisión de decir, bueno, voy a ir con Jaime en esta nueva aventura política? Sí, para decirte, Samuel, que bueno, es mi segunda vez que participo y en las dos veces con el partido Somos Perú y con Jaime, ¿no? El año 22, el cual no pudimos lograr el objetivo, y ahora está el año 26. ¿Y por qué estoy ahí, por ejemplo, en esta participación en la política, ¿no? Porque ya nace eso propio por la exigencia misma. Yo a veces me preocupo porque siempre en los municipios de Imperial casi siempre no hay una buena gestión, no hay una buena distribución de los recursos. El pueblo, la ciudadanía reclama muchas cosas, entonces, y no son atendidos. Pero yo digo, ¿a qué se debe? Entonces es mi reto, mi desafío de ingresar con Jaime a la municipalidad como autoridades y demostrar que sí se puede. Ya lo hice con un colegio que es el centro, y creo también con la capacidad que yo me considero, sin dar de ser muy vanidoso, sí lo voy a hacer en Imperial. Genial, director. Bien, actualmente usted se está desempeñando como director, como docente. ¿Cuál es tu función? Mira, actualmente, claro, yo actualmente vengo desempeñando como coordinador de una institución educativa privada, ¿no? Y bueno, y sigo ahí en actividad. Creo yo, si fuera cualquier persona no me invitarían, ¿no? Sino que tengo mis recursos, mis habilidades de gestión administrativa, y eso lo estoy aplicando en el colegio privado. Y además, porque ya, ¿no? Si me pidieran título, yo soy licenciado en matemática física y asimismo con maestría en administración, ¿no? Entonces, esas condiciones me permiten a mí para poder administrar bien una institución. Y ahora que me voy a la municipalidad, será casi igual, como ya no como administrador, ¿no? Sino como regidor. Claro. Bien, yo durante los años que ya estoy en Lima y cada vez que voy a Imperial a visitar a la familia, he podido ver dos declives que quizá durante los años no se han podido superar en el distrito. Y me gustaría que me comente cómo al ingresar a la alcaldía o teniendo ya digamos, no viendo desde afuera, sino desde adentro, el municipio, cómo se podría cambiar. Son dos puntos claves que sí me preocupan, y creo que la mayoría, ¿no? Que es el tema de la delincuencia y el desorden que hay en el distrito. ¿Cómo usted ha visto durante las reuniones que ha tenido con el candidato a la alcaldía por Somos Perú? ¿Qué acciones ustedes piensan tomar desde el primer día en base a esos dos puntos? Ya, eso está considerado en los planes de corto plazo, ¿no? De mejorar lo que es la limpieza, ¿no? Poner orden en lo que es la limpieza, y también en lo que es la delincuencia,
el sicariato y ese desorden que existe en las calles, y por el cual, pues, ya como lo dijo el mismo candidato Jaime, vamos a implementar con cámara de videovigilancia, ¿no? Una cámara que no solamente va a ver el centro urbano, sino que la totalidad del distrito, sus anexos, en donde posiblemente ya eso lo verá el posible candidato, alcalde, posiblemente sea una central en la curva de Casa Pintada, ¿no? Y de ahí para que vayan a las diferentes zonas, porque a veces cuando hay una emergencia en Cantagallo, por decir que pertenece a Imperial o San Benito, Serenazgo de Imperial demora en llegar por la distancia o de repente no lo puedo todavía comprender. Entonces podemos tener una central ahí en la curva y que es más fácil para poder monitorear ante una ayuda o con la cámara misma, ¿no? Ubicar. Y la cámara no está, Jaime, no piensa que sea una cámara simple, ¿no? Como las actuales, que cuando hay un acto de extorsión o un acto de asesinato, van a solicitar a la cámara y no se ve, o bien la cámara está malograda, ¿no? Entonces, esas deficiencias se va a corregir para ver cómo hacemos con la delincuencia. En cuanto se refiere a la limpieza, eso se dice, tendría que hacerse con un trabajo coordinado, ¿no? Entre pueblo y la municipalidad. Y también a nivel de la municipalidad poner ese orden, ¿no? Ese cronograma de que el camión recolector pase a una determinada hora. Si es dejando un día será, pero a una determinada hora. Más de un día no puede ser, porque también el vecino no puede estar guardando su basura 2-3 días, ¿no? Entonces, esto tenemos que conversar con los vecinos para que ellos también se organicen y sean un poco culturalmente más responsables, ¿no? Porque no es tirar la basura en cualquier lugar. Esa es entre algunas de las cosas que estuvimos conversando y que Jaime lo tiene dentro de sus planes, y yo, como regidor, de ser el caso de llegar a estar ahí, tendría que estar pendiente de su cumplimiento, de la eficacia, de si lo están haciendo bien o dentro del marco legal correspondiente, porque tampoco no vamos a permitir que se hagan, pues, que se prometan y no se estén cumpliendo. Claro, cualquier actividad que usted vea, en el caso de ingresar a la alcaldía, usted vea que se están manejando de una mala manera, usted sienta de que las cosas no están funcionando como en un inicio se pactó, ¿sí estaría dispuesto de repente a dar un paso al costado o a cuestionar de manera pública esas acciones? Sí, eso es lo más correcto, porque yo como regidor, si bien es cierto, estoy acompañando a Jaime y él como autoridad, como si fuera así, como autoridad, él tiene que conducirse de tal manera que no le falle al pueblo que lo eligió. Y yo estaré vigilante ante una normalidad, inmediatamente poner en conocimiento en sesión de consejo, y de no ser así, no me hagan caso, de repente haya alguna rectificación, bueno, se acepta, pero si no, ya tendría que dar un paso al costado, como usted dice. Bien, genial. Dentro de todas esas cosas con respecto a la seguridad y la limpieza, ¿por qué le comento esto? Porque creo que ambos, en el tema de las cámaras, videovigilancias, ayuda también a dar un mejor control. Aquí, al menos en Villa El Salvador, nosotros tenemos por cada grupo, que le llamamos como barrios, cámaras en el centro de las losas, donde permite monitorear y está 24/7 activo cualquier movimiento que pueda generarse, y ante alguna acción de delincuentes o que se ve una actitud un poco sospechosa, pues tiene un micrófono donde el cual da el aviso a la población y a la persona que por favor o no se puede tomar en vías públicas o no se puede estar haciendo una actividad delictiva o indicios de algo que no está correcto, ¿no? Entonces, en general, creo que son claves esos dos puntos en vías a que cualquier otra persona externa vaya por primera vez al distrito, se lleve una impresión agradable y no lo que actualmente es Imperial. Si bien es cierto, han pasado muchos gobiernos, de Carlos Pariona, de Elías Alcalá, ha pasado a Richard Yacayo, algo que recuerdo, y siempre he escuchado a Eddie del Mazo. Escuché una noticia muy fuerte de lejos cuando creo que habían incendiado papeles documentarios, incluso cuando ya iba a ingresar otro gobierno.
y era como que algo muy muy fuerte que no pensé que en nuestro distrito iba a suceder. Y también muertes que constantemente ahora se escuchan no solo en Lima, sino también ya en nuestra provincia. Entonces qué bueno que se haya tomado en cuenta esos puntos. Bien, lo otro que quería consultarle, entonces usted va a enfocarse en qué específicamente, en qué área como regidor. Yo en lo que a mí siempre, toda la vida me ha gustado, yo soy profesor, como te dije, de matemática y física, y me voy enfocar en lo que es educación. Y no solamente educación, una educación de niños, sino una educación de aquellos niños que fueron antes, que son papás ahora, que son ciudadanos, para que aprendan un poco, ¿no? O recuerden un poco acerca de la higiene, la limpieza, ¿no? El orden, ¿no? Todo en esos aspectos. ¿No? En eso yo me voy a enfocar, en el aspecto educativo, de educación. De repente haciendo campañas en los colegios o haciendo pequeños eventos que permitan concientizar a los estudiantes, perdón. No, y también, por ejemplo, la educación, claro, es amplio, por ejemplo, también en crear escuelas de reforzamiento. Ya le hemos conversado con Jaime, porque hay muchos niños que tienen dificultades de aprendizaje. ¿Y por qué tienen dificultades? Ya no es como antes, ¿no? Como antes el papá llegaba del trabajo o había alguien en casa que le podía decir al hijo, al niño, ¿qué has hecho? ¿Cómo está? Revisar su cuaderno. Pero ahora el papá está ocupado, llega apresurado a trabajar y vuelve al día siguiente, entonces casi no revisa, el niño está abandonado. Entonces para eso va a haber una escuela de reforzamiento para los niños que va a ser permanente durante todo el año. Así lo ha dicho Jaime, entonces yo lo tomo la palabra y también como regidor estaré pendiente de su cumplimiento. Y el otro también es el aspecto de las academias preuniversitarias, ¿no? Las academias preuniversitarias, la municipalidad, también dentro de su propuesta de Jaime está de que va a haber academia municipal, ¿no? De preuniversitaria para los jóvenes que deseen ahí estudiar. Y ahora también tenemos que buscar aliados estratégicos para eso, ¿no? Institutos, ¿no? Institutos de educación, de repente universidad, que están dedicadas a educación, para que nos puedan apoyar, porque claro, eso quizás no tenga presupuesto, pero vamos a gestionar con instituciones privadas y estatales amigas, ¿no? Que nos pueden apoyar en esta parte del reforzamiento, así como también en las academias. Bien, genial. Creo que el tema de educación es clave dentro del país y dentro de un distrito mucho más. Y sí es cierto que la mayoría de las personas que son padres de familia en el distrito pues trabajan casi todo el día, en la mañana y en las tardes, y llegan ya en las noches a los estudiantes. Y llegan ya, digamos, a reforzar algo que quizá durante todo el día no se ha podido. No llega a la casa. Sí, qué bueno que se tome eso como iniciativa. Bien, en todo caso, aparte de esas propuestas que usted ha podido señalar, se ha visto mucho el tema de los estudiantes ya en los grados de tercero, cuarto, quinto de secundaria, cómo los alumnos quizás ya sienten de que tienen, en mi opinión personal, el poder ante los profesores, incluso hasta los padres, en decir de que ya no se le puede, si es cierto y ya está normado, que ya no se le puede llamar la atención de una manera más fuerte como era antes, y de repente ya no hay ese plano más tan estricto como era antes, y quizás hoy por hoy la juventud es muy de cristal y siempre tiende a resquebrajarse muy rápido y a irse por el camino fácil, ¿no? Antes pues había un control mucho más estricto y de alguna manera la disciplina fue fruto de eso, en lo que actualmente son los estudiantes de 25 o las personas ya de 25 a más adelante, ¿no? Entonces sí me gustaría de repente qué propuestas o qué idea usted tiene con respecto a los estudiantes ya que terminan la secundaria, al margen de la escuela preuniversitaria, cómo se piensa controlar esa situación, porque al final muchos podrían decir se puedan apoyar de la Policía Nacional o de repente el serenazgo a la salida de los estudiantes, porque a veces hay estudiantes que incluso con su uniforme están en otras actividades, incluso delictivas, ¿no? Hay que trabajar esto en unión, una articulación entre policía, municipalidad y padres de familia, porque
he tenido conocimiento que en algunos colegios, a la hora de la salida, siempre hay ciertas personas sospechosas que entregan unos papelitos a los alumnos y ellos contentos se lo llevan. E inclusive apenas lo ven al señor, van corriendo para pedirle su paquetito. Y eso lo regalan, ¿no? Entonces, antes de repente de educar a los alumnos, debemos quizás formarlos desde niños. Primero darle esa educación. Ahora usted me está hablando también acerca de en los colegios, ¿no? Sí, es cierto. Ahí en el colegio privado donde estoy trabajando, llegan así alumnos trasladados. ¿Y por qué llegan trasladados? Le hago la encuesta, la pregunta, ¿no? Y ellos, claro, le converso bonito y ya confían, ¿no? Entonces me dice, ¿sabe qué es esto, profesor? Yo estaba, un amigo me dio estos papelitos para venderlo adentro, ¿no? Y él era como uno que vendía adentro. Entonces ya lo descubrieron y lo pidieron que se retire. Entonces el alumno así, ya conversando, hay que también un trabajo ya personalizado de cada maestro, ¿no? Hay colegios que quizás no tienen esas cualidades sus maestros, no sé, o descuido, que ven que eso suceda. Si yo veo algo sospechoso en mi puerta del colegio, inmediatamente paso la voz a la policía, estoy atento, o bien tengo cámaras ahí para que vayan detectando quiénes son esas personas. Varios colegios acá en Imperial, en San Vicente, ¿no? Hay eso. Entonces, frente a eso está la educación, ¿no? La educación y el entendimiento, porque el alumno ya joven, tercero, cuarto, quinto, ya son más rebeldes, ya están cambiando en cuanto a su evolución emocional, ¿no? Ya no se dedican a jugar, a hacer bromas, juego de niños, sino ya más grandes, ¿no? Como ya son mayorcitos. Entonces, frente a eso tenemos que trabajar con psicólogos, con sociólogos o personas que puedan a ellos darle ese reforzamiento emocional. Justamente hacen eso porque en casa a veces no hay nadie. No hay nadie. Y muchas veces esos alumnos recurren al colegio. Yo tengo muchas anécdotas así, que un niño le estaban pegando en su casa, su papá, su mamá le pegaban, y llegó al colegio a las 6 de la mañana, ¿no? Y ¿a quién buscaba? Me buscaba a mí, ¿no? Entonces, cada maestro debe tener ese espíritu de atención, porque el niño, el último recurso que encuentra es el colegio. ¿Y quién? Su profesor. Y si su profesor también le va a resondrar, le va a pegar, entonces, ¿dónde va a ir ese niño? Se pierde por allí. Claro, así es este. Sí, director, es un buen punto. Creo que yo que lo escucho, creo que hay muchas cosas buenas que se podrían hacer en caso usted estuviera como regidor, ¿no? Y sí he visto mucho de que padres de familia de Imperial señalan de que prefiero mandarle a mi hijo de repente a Mala, San Vicente, a otro distrito a estudiar, cuando acá en Imperial cerca a sus casas hay colegios muy grandes como el CNI, con colegios muy grandes que incluso cerca al estadio de Imperial, colegios que pueden tranquilamente albergar a más estudiantes, pero claro, la calidad también influye mucho, y creo que anexando tanto la Policía Nacional, de repente instituciones, organismos del Estado que están en cada distrito, puedan sumarse a poder lograr que este distrito sea cada vez mejor. Bien, ahora quería un poco conocer un poco más sobre su ideología política. ¿Cómo usted se orienta? ¿De izquierda, extremo izquierda, derecha? Bueno, quizás me consideren de izquierda, ¿no? Porque será porque cuando yo empecé la sierra siempre era preocupado por el orden, la disciplina, la formación. No me gustaba el abuso, ¿no? Entonces siempre reclamaba. Entonces, como yo reclamón, ya soy de izquierda. El que reclama mucho es de izquierda. El que no reclama calladito es de derecha, ¿no? El que es el papá. Los otros son los hijos. Entonces ya pues me podrían decir como si fuera de izquierda, ¿no? Aunque en el camino fui aprendiendo y tuve la oportunidad de conversar con Javier Díaz Canseco, ¿no? Que en paz descanse, un líder del Partido Socialista Peruano, y el cual estuve un buen tiempo ahí, ¿no? Él ya falleció y ya me salí. Luego últimamente ya estuve
de Somos Perú. Estuve en Somos Perú y bueno, y ahí estoy, aunque la política de los directivos de Somos Perú un poco que fallan, pero bueno, ahí estoy. Uh-huh. Bien, y usted durante esos años que ha ejercido docencia, de repente alguna anécdota que le haya marcado o algún personaje quizás muy conocido que haya usted logrado cruzar alguna palabra o que haya aprendido alguna lección durante los años de magisterio que quisiera compartirnos. Bueno, hablar de Néstor Vicente, ¿no? Ex director del centro y que en paz descanse también, ¿no? Y también con Carlos Daga Rodríguez, no, creo que es tu familiar, ¿no? Con él también hemos jugado fútbol, él fue director de la Elemental, ¿no? Hemos jugado fútbol, todo. Entonces, tengo bonitos recuerdos de ellos en donde he aprendido lo que es la solidaridad, el compañerismo, ¿no? La fraternidad entre todos ellos. Y así también en el del mismo colegio, ¿no? El profesor Jorge Joya. Claro. Jorge Joya, que sí, conocido, él, sí, de repente lo has conocido. Sí, claro. Sí, él también profesor de primaria y ¿para qué? Buen colega, buen maestro en el centro varones. No, el profesor Pisconti, ¿no? Te debes recordar del profesor Pisconti. Sí, claro. Un genio en matemática, ¿no? Justamente sí. Con él y por don Pablo Quispe del laboratorio, con él, los dos hemos logrado ser campeones con el apoyo de los padres de familia, el resto de los profesores, 6 veces campeón nacional de matemática, ¿no? Un orgullo que hemos dejado al colegio. Y desde el año 98 hasta la fecha, el Centro Varones siempre es campeón provincial de matemática. Entonces, con mucho orgullo, porque antes era el otro colegio, ¿no? De más abajo. Sí. Pero de ahí del 98 ya empezó el centro, ¿no? Campeón provincial, al año siguiente campeón provincial y no lo soltamos hasta la fecha. Entonces es un orgullo que nos llena y nos debe llenar a todos. Sí, justo lo que usted comenta es cierto, ¿no? Dentro de estos años, como yo estudiando en el Colegio Centro de Varones, pues pude ver mucho el tema de liderazgo y cómo influye la cabeza de una organización, en este caso un colegio, hacia los demás. Porque al final mucho va a depender de qué acciones ha tomado el director para que pueda esto reflejarse en los docentes y esto reflejarse en los alumnos, ¿no? Esos años que se ha dado como en el tiempo que estuve como secundaria, pues sí hemos participado en muchos concursos y siempre ha habido la holgura y el espacio de poder entrenarnos en alguna disciplina y identificar los potenciales estudiantes en alguna disciplina que podían destacar y entrenarlos sin ningún fin lucrativo. El fin final era lograr que pueda representarnos bien al colegio, y si es mucho mejor al distrito o a la provincia, era mucho más loable, ¿no? Entonces, durante este tiempo, ¿usted considera que el papel que ha desempeñado como docente y como director, se siente usted satisfecho? ¿Quizás cambiaría algo en algún momento, o algo que usted de repente, una decisión, está arrepentido? ¿O cree que no cambiaría nada de lo que ha vivido? No, estoy contento con mis logros, el camino que he recorrido, pero antes de eso quería también recordarte, en mi periodo tuve 3 elementos fundamentales para poder trabajar en armonía y en equipo. Fue el profesor William, el profesor José Daga, el profesor Pablo Quispe, ¿no? Ellos fueron los elementos fundamentales para poder hacer una buena gestión ahí, con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de todos los profesores y especialmente los alumnos. Actualmente me siento contento, me siento fortalecido, porque mi transitar por este mundo no ha sido una decepción. Gracias a Dios que todo ha salido bien. Y con esa misma experiencia, ¿no? Con esa misma vocación de servicio,
porque la educación es un servicio educativo que se brindaba. Con esa misma vocación de servicio, creo yo que ingresando como regidor, también dedicaré toda esa voluntad, todo ese empeño en dar para que haya una buena gestión, una buena administración de parte del alcalde. Y si no fuera así, como primero dijo, yo sería el primero en levantar la mano y decir que esto se tiene que corregir, y que asimismo seré el que traslade, ¿no? Lleve la voz de los sectores, de los anexos hacia la municipalidad, conversar, dialogar con ellos y llevar ante alguna duda, alguna dificultad o alguna necesidad de ellos, ¿no? Ver qué se puede hacer con el alcalde para atenderlos. Sí, sí, muy importante. Ya como para terminar la entrevista, solo quería resaltar los puntos que usted ha señalado, que es el tema del liderazgo. Influir mucho en la gente. Yo en la carrera que tengo de industria alimentaria, en el área de producción al cual he estado, siempre me ha tocado quizás renovar el equipo, siempre me ha tocado poder enseñar a todos de tal manera que tengo un equipo multidisciplinario y multifuncional, de tal forma que todos puedan hacer un poquito de todo y no depender solo de uno. Pero también es importante tener dentro de todo tu grupo que lideras 3, 4 o 5 que te puedan mover la aguja, como se dice, ¿no? De que te puedan realmente influir en la gente y entiendan tu mensaje, incluso tú no estando en ese momento con el equipo puedan hacer las cosas como si tú estuvieras ahí. Entonces son las cosas que resalto de usted, y sin duda en un futuro, en el caso se dé la alcaldía, pues no dudo en su capacidad de liderazgo y su gestión en esos puntos. Y en el tema de educación, clave, y qué tan importante es la educación para poder mitigar algunas consecuencias que actualmente vivimos, como delincuencia, extorsión, sicariato, corrupción. Todo nace desde cómo ha sido uno y cómo es uno criado, ¿no? Al final, si es que uno, como actualmente a veces vemos que el padre está ausente, pues el niño se puede direccionar o no, y hay muchas más probabilidades de que incurra en un delito o que no entienda lo importante que es la disciplina y los valores que debería tener uno en casa, ¿no? Una de las cosas que siempre digo, y quizás en algún momento se puede hacer, es el cómo una familia influye en un niño, y cómo ese niño crea una familia y influye nuevamente en otro niño, y así se genera una cadena. Tan importante es la familia. Y en el caso usted pudiera entrar como regidor, sí, desde este humilde espacio le pediría que pueda generar de que ese núcleo familiar sea lo más sólido posible, lo más maduro posible, crear esa semilla como se creó en el colegio, el semillero de grandes estudiantes que actualmente seguramente que pudieran ver este video le van a agradecer. Entonces, centrarnos en la familia, creo que usted lo va a poder hacer muy bien. Esperemos de que esta entrevista sirva para conocer un poco más de usted, las actividades que usted ha hecho en estos años en el magisterio, y cómo de repente, si las cosas no van bien, qué accionar usted tomaría. Le dejo libre para que usted pueda comentar algo y de repente ya para despedir esta entrevista. Ya, Samuel, en primer lugar agradecerte por la oportunidad que me brindas para poder conversar, y este reencuentro me es muy motivador, me entusiasma porque encuentro a un exalumno entrevistándome, ¿no? Y finalmente debo decirte, esos delincuentes, esos extorsionadores, esas personas que tiran basura a la calle, esas autoridades que son corrompidas, ¿por dónde pasaron? Pasaron por una escuela, pasaron por un colegio. Entonces está la base, está en los colegios, en los niños de ahora, para tener dentro de 20 o 15 años, tener autoridades, tener las calles más limpias. Porque ahora actualmente pensamos mucho en represión, ¿no? Se detiene, se mete a la cárcel, se detiene, se mete a la cárcel, pero no hay un tratamiento de cómo evitar eso. Porque si vamos a estar así todo el tiempo, y todo el tiempo vamos a tener extorsionadores, todo el tiempo vamos a tener personas cochinas que tienen la basura a la calle. Claro. Entonces, considero que la educación debe partir desde la escuela. Y ahí voy a apuntar como regidor, sugerir al alcalde para que plantee, ya él lo ha planteado, entonces hay que fortalecer
Eso nomás, Samuel, muchas gracias. Bien, director, un gusto y espero que pronto nos volvamos a ver, quizás en una futura alcaldía de todo su equipo. Gracias. Ya, está bien, gracias.